Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más. Ya listo con nuestros cinturones para emprender nuestro viaje por medio de la palabra de Dios, y en esta oportunidad vamos a dar inicio a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, teniendo entonces una breve introducción de la misma para tener la lectura de los capítulos que contiene dicha carta. Contiene 4 capítulos, los cuales vamos a leerlos en este día. El autor, sin duda alguna, es el apóstol Pablo, y la fecha que data la redacción de esta epístola está en el año 61 después de Cristo. El tema que engloba esta misiva es el gozo de Cristo en la vida de sus hijos. El trasfondo, ¿qué nos comunica? ¿Qué tiene de mensaje esta carta? Bueno, recordemos que en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 12 al 14, allí aparece registrada la fundación de la iglesia de Filipos, la cual fue establecida por el apóstol Pablo alrededor del año 51 después de Cristo, durante su segundo viaje misionero. En este viaje, él funda esta iglesia, y desde el principio esta iglesia desarrolló un poderoso celo misionero y apoyó consistentemente el ministerio del apóstol Pablo. Fíjense cómo nos detalla en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 8 y 9. En esta carta que el apóstol detalla en 2 de Corintios capítulo 11, en el versículo 8 y 9, el apóstol Pablo dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y esto nos da a entender cómo hace conexión con este versículo, porque efectivamente la iglesia que se fundó en Filipos estuvo sumamente abnegada en ayudar, en patrocinar, por decirlo así, la ardua labor que ejercía el apóstol Pablo en cuanto a sus viajes misioneros. Y el apóstol mantuvo con los filipenses una relación más íntima que con cualquier otra iglesia. El apóstol Pablo escribió esta carta probablemente durante su primer periodo de encarcelamiento en Roma alrededor del año 61 después de Cristo, para agradecer a los filipenses la contribución de que ellos habían recibido. Y también se refirió con palabras de cálida gratitud a Epafrodito. Y Epafrodito, pues vamos a leer en esta carta quién era. Y él le trajo los presentes de Filipos, y a quien enviaba de vuelta. El propósito por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta es que la principal razón es que de esta carta era reconocer el gesto de los filipenses. Pablo también los instó a mantener el espíritu de unidad y disposición fraternal entre ellos, y además les alertó contra las peligrosas herejías que los amenazaban, y probablemente relacionadas con el judaísmo y el gnosticismo. Las características que encierra esta carta es que desde varios puntos de vista esta es la más hermosa de las cartas de Pablo, llena de ternura, de calor y afecto, y su estilo es espontáneo, personal e informal, y nos ofrece un diario íntimo de las experiencias espirituales del apóstol. El gozo triunfante constituye la nota dominante de la carta. Aunque preso, Pablo está extraordinariamente feliz y llama a sus lectores a regocijarse siempre en Cristo. La epístola enfatiza cuestiones éticas y prácticas y se centra en Jesucristo. Recordemos que para Pablo, Cristo era más que un ejemplo, era su propia vida. Y el constante mensaje de esta carta de los filipenses tiene que ver con la naturaleza y el fundamento del gozo cristiano. Para Pablo, el verdadero gozo no es una emoción superficial que se fundamenta en las circunstancias favorables del momento. El gozo cristiano no depende de las condiciones externas y es posible aún en medio de circunstancias adversas, tales como la persecución y las privaciones.
Y en última instancia, el gozo nace del compañerismo con Cristo resucitado y glorificado. A través de esta epístola, Pablo habla del gozo con el Señor, haciendo énfasis que sólo a través de Cristo se manifiesta el gozo del creyente, como sucede con todas las demás bendiciones cristianas. Lo esencial para disfrutarlo es la confianza en el señorío de Cristo, basada en la experiencia del poder de su resurrección. Para Pablo, la vida adquiere sentido gracias a esta convicción, y aún la muerte deja de ser un enemigo, debido a que a través de ella se accede a una más plena experiencia en la presencia de Cristo. Y el gozo que se expresa en Filipenses envuelve una ansiosa espera por el pronto regreso del Señor, que esta expectativa constituía un elemento dominante en el pensamiento de Pablo y se demuestra con las 5 referencias al retorno de Cristo. En el contexto de cada una de ellas se descubre una nota de gozo. También Pablo describe el gozo que brota de compartir la tarea de extender el Evangelio. La carta comienza agradeciendo a los filipenses su participación en la obra del Evangelio a través de las ofrendas que han enviado. Estas, sin embargo, son solo una expresión de su comunión en el Evangelio, o como lo dice en la epístola, del fruto que abunda en vuestra cuenta. Así que el gozo cristiano nace de formar parte activa de la comunidad del cuerpo de Cristo. Recordemos que esta carta revela el eterno mensaje de que el verdadero gozo solo puede encontrarse en una relación personal dinámica con Jesucristo y en la seguridad de que Dios es capaz de modificar las circunstancias adversas para nuestro bien y para su gloria. Porque estaba unido a Cristo por una fe viva. Pablo podía proclamar su contentamiento en cualquier circunstancia. Su espontáneo testimonio afirmaba: y en todo me gozo y me gozaré. Y su inigualable solicitud era: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Recordemos que Cristo es la suma y la sustancia de la vida. Predicar a Cristo era la pasión que lo consumía. Conocerlo, su aspiración suprema. Y sufrir por él era un privilegio. Su máximo deseo respecto a quienes estaba dirigida la epístola era que tuvieran la mente de Cristo para apoyar su exhortación a la humildad y al desinterés. Pablo describe la actitud que movió a Cristo a renunciar a su gloria en el cielo para sufrir y morir por nuestra salvación. Y al hacerlo, Pablo presenta la más concisa declaración del Evangelio sobre la preexistencia, encarnación y exaltación de Cristo. Y se destaca aquí tanto la deidad como la humanidad de Cristo. Notamos entonces las riquezas espirituales existentes en esta epístola dirigida a la iglesia que se fundó en el año 51 después de Cristo en Filipo. Así que vamos a darle la lectura al primer capítulo. Filipenses capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Y esto ruego,
que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio, de manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y porfía, mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, es anunciado Cristo, y en esto me huelgo y aún me holgaré, porque sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi mira y esperanza, que en nada seré confundido. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Empero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para provecho vuestro y gozo de la fe, para que crezca vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi venida otra vez a vosotros. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio, y en nada intimidados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salud, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido por Cristo, no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís estar en mí. Bueno, tenemos la lectura del capítulo 1 de la epístola a los Filipenses y este saludo que inicia el apóstol Pablo. Miremos esta íntima relación con los cristianos de Filipo, que Pablo no necesita insistir en la autoridad que le asiste como apóstol. Y bueno, a diferencia del resto de las cartas, donde había un grupo de personas que ponían en contienda la autoridad del apóstol Pablo y por tal motivo usaba, ¿verdad?, de este título, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no por voluntad de hombre. Y aquí el apóstol saluda a todos los santos en Cristo Jesús que habitaban en Filipos. Y Pablo está acá saludando y no lo hace como lo hacen otras epístolas. Y aquí se mencionan a los obispos. Y esta referencia a una iglesia de la iglesia local que subraya la naturaleza de su trabajo como supervisor. Tenemos entonces que en el Nuevo Testamento esta palabra tiene el mismo significado que anciano. Esa palabra en la cual se toma del griego se traduce de obispo, se traduce como anciano, como pastor, tiene esa connotación, lo cual destaca también esa condición de líder, de guía espiritual, como anciano, como pastor, como obispo, como dispensador de la gracia de Dios. O sea, es decir, la fundación pastoral del obispo, y hace referencia también a los obispos y a los diáconos, y les concede esta bendición a través de la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y notamos acá que Él da agradecimiento a Dios y sus oraciones
siempre recalca la hermandad de Filipos. Qué lindo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, una vez que plasmaba las cartas, les recordaba a los hermanos que ellos estaban presentes en sus oraciones, y estamos seguros que no lo hacía como un modo de que se escuche bonito en la carta, para que ellos crean que siempre están allí en oración. Estamos seguros que las oraciones del apóstol Pablo incluía cada uno de los hermanos a los cuales se le habían encomendado el mensaje de Dios, esas almas que habían recibido la palabra de salvación por medio de este gran siervo de Dios. Pues en todas, fíjense que él hace la aclaración, en todas mis oraciones ruego a Dios por ustedes, con ese gozo, para que esa comunión en el cual han creado, han plasmado el Evangelio desde ese primer día que los alcanzó. Nótese la firmeza que el apóstol Pablo detalla de esta hermosa congregación, pues él está completamente seguro. Y aquí precisamente en este versículo está la inspiración del himno que compartimos al inicio. Fíjense que él nos hace referencia, que él está completamente seguro que el que comenzó en vosotros esa buena obra, él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, nuestra herencia como creyentes solo puede plenamente ser asumida si nos ponemos de parte de la causa de Dios en medio de las circunstancias adversas, arriesgando a veces el bienestar personal y hasta la propia vida. Pero el recurso de la fe elimina el temor y trae la libertad de regocijarnos siempre, porque el Señor nos hace referencia que Dios siempre termina lo que empieza, incluyendo su obra en tu vida. Entonces, esto nos hace entender que el alfarero está moldeando nuestras vidas. ¿Hasta qué? Hasta el día de Jesucristo. Esa buena obra, y esa buena es en un sentido físico y moral y produce beneficios, y se usa por supuesto en relación con las personas, con las cosas, con los actos, con las condiciones y así sucesivamente, y es un sinónimo de buen sentido a esa buena obra, ese atractivo, esa excelencia que Dios ha iniciado en cada uno de nosotros, lo va a llevar a cabo. Entonces Pablo confía en que mantendrá esa fructífera actividad hasta el retorno de Cristo. Apoya esta creencia no en la fidelidad de los filipenses, sino en el propósito y en la fidelidad de Dios hasta el retorno de Cristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros. Los filipenses están unidos a Pablo en sus sufrimientos y en su testimonio del Evangelio. Esto es una evidencia de que poseen la gracia que él ha experimentado, porque el afecto que siente Pablo por ellos es idéntico al amor que Cristo les prodiga. Y dice, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Qué linda expresión de un padre espiritual, ¿verdad? Y hermanos, si no es solamente sentirlo, es expresarlo, manifestarlo con palabras y con hechos. Y el apóstol Pablo no minimizaba el pronunciarle, el confesarle a sus hermanos en la fe el amor que había en él hacia toda la familia de Cristo. Entonces, Pablo quiere que el amor de los filipenses se traduzcan en habilidades para discernir y escoger lo que sea moralmente mejor, y en consecuencia su vida será transparente y pura y no será ocasión de tropiezos para otros, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, va notando y predica a Cristo. Quiero que sepáis, hermanos,
que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Por qué le decía eso? Porque a través de sus prisiones, que están allí latentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás, habla que a través de esa experiencia vivida estando preso, eso les motiva a los demás hermanos, conociendo las circunstancias que está experimentando el apóstol Pablo, porque saben que está preso a causa del Evangelio. Y esto, lejos de retraer a las personas, decir, no, yo no voy a predicar porque también me van a meter preso, no. Eso causaba en el corazón de los hermanos que escuchaban esta situación mayor motivación. Entonces, en lugar de retardar la expansión del Evangelio, la prisión que estaba experimentando el apóstol Pablo había creado nuevas oportunidades para dar testimonio, y bueno, particularmente entre la élite del ejército romano. Y esta experiencia había estimulado a otros a predicar con mayor energía, aunque él hace mención, hay algunos que por motivos equivocados lo hacían. Sin embargo, Pablo no tiene reproches contra esta gente porque su doctrina es correcta. Su reacción es completamente diferente a la que exhibe contra los agitadores doctrinales que se mencionan en este capítulo, en el capítulo 3 de esta epístola. Pero aquí hace referencia que habían algunos que predicaban a Cristo por envidia y contienda, pero otros, sin embargo, sí lo hacían de buena voluntad. Aunque unos anunciaban a Cristo por contienda, no sinceramente, pero ellos pensaban que haciendo esto le añadían aflicción a las prisiones del apóstol Pablo. Es decir, habían unos que por contención, y esta palabra denota trabajo honorable, esta palabra de contención es una palabra que tras denotar trabajo honorable llegó a sugerir intriga deshonrosa, y originalmente designaba a un segador o un labrador, y después a cualquiera que trabajara por remuneración o por salario. Más adelante este fue el significado. Esto describía a una persona interesada que únicamente ejercía un oficio para alcanzar beneficio, para sentir la satisfacción de sus ambiciones, no voluntariamente, no lo hacía de una manera desinteresada, sino que de ahí esta palabra de por contención empezaban a extender el evangelio, pero no por necesidad plena, sino para ganancias, para intereses, para alcanzar algún beneficio o alguna remuneración. Entonces, él empieza a explicar, pero bueno, los otros que por amor lo hacen, sabiendo que estoy puesto aquí para defensa del evangelio. Y hace la pregunta, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, sea como sea, Cristo está siendo anunciado, y por esto me gozo y me gozaré. Es decir, que aunque estos que estaban anunciando a Cristo por contención, por ganancia, por interés, sea como sea, estaba beneficiando a aquellos que recibían el evangelio de verdad. Entonces, el apóstol Pablo dice, bueno, conforme a este es mi anhelo y esta esperanza de que en nada voy a ser avergonzado. Al contrario, estoy confiado como siempre, y esto también será que sea mi cuerpo, será magnificado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte. Pues él expresa una de las más lindas realidades experimentada por este gran siervo de Dios, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y podemos afirmar que a través de esta declaración el apóstol Pablo durante su vida convertida a Cristo vivió enteramente para Cristo. Y todos estamos seguros, sin duda alguna, que su muerte ha sido ganancia. Entonces, el apóstol Pablo no deseaba la muerte, porque aquí él empieza a decir, bueno, pero es que el vivir en la carne me resulta para mí en beneficio para la obra de Dios. Entonces, él estaba como que, ¿y qué escoger? Porque estoy puesto en estrecho, porque quisiera partir y estar con Cristo
eso es mucho mejor, claro está. Pero si yo permanezco vivo, es para ganancia de ustedes, para beneficio de ustedes. Pero sigo confiado en esto, en que voy a quedar y que voy a permanecer con ustedes para ese provecho y para esa buena fe. Es decir, el apóstol Pablo con esto les decía, mire, tengo una lucha en mí, porque quisiera ya estar libre, ya morir, descansar en Cristo, porque esto me trae gozo. Pero si permanezco en la vida, en la carne, esto va a beneficiar a la obra de Dios. Entonces estoy en estrechez, no sé qué escoger. Pero bueno, afirma que él estaba confiado en el plan perfecto del Señor que lo dejará vivir hasta donde él considere necesario. Entonces, Pablo no desea la muerte con esto, solo que se alegra de que ello lo traiga más cerca de la presencia de Cristo. Mientras tanto, está consciente del deber que le incumbe el permanecer entre ellos para contribuir a su crecimiento y a esa madurez en la fe. Él expresa esta palabra partir, que también se usa cuando se trata de quitar las estacas que sujetan a una tienda o levar el ancla de una nave. Y para Pablo la muerte es simplemente dejar un lugar para instalarse en otro o navegar de un puerto a otro. Sin embargo, él les recomienda solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y esta palabra se aplica por lo general a nuestra actitud como ciudadano. Y los habitantes de Filipo se enorgullecían de poseer la ciudadanía romana. Pero Pablo les recuerda que lo más importante es comportarse como corresponde a los ciudadanos del reino de Dios. Entonces, les hacía referencia que para que solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. De esa manera combaten unánimemente, están combatiendo juntos por esa fe gloriosa del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Ay, pero para ustedes de salvación. Y esto es don de Dios. La salvación es de Dios. Y la valiente conducta de los cristianos de Filipos evidencia la ruina espiritual de sus adversarios y prueba que han decidido y han recibido esa salvación, esa vida eterna, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Este fervor, este sentir, porque el Señor les ha concedido en Cristo que crean, y no solamente que crean, sino que también padezcan por Él. Es decir, y esto incluye lo que es el paquete del Evangelio. Hay gozo, sin duda alguna hay gozo, pero también hay padecimientos, hermanos. Pero el asunto de todo esto es que, como lo reveló el apóstol en la carta a los romanos, que lo que se padece hoy en la tierra no es de comparar con el gozo que se disfrutará en la vida eterna. Entonces, resumiendo acá, vale la pena abrazar al Señor, vivir por fe y no importa padecer por Él también. Seguimos avanzando. Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo,
se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Y aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y congratulo por todos vosotros. Y asimismo gozaos también vosotros, y regocijaos conmigo. Mas espero en el Señor Jesús enviaros presto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, entendido vuestro estado, porque a ninguno tengo tan unánime, y que con sincera afición esté solícito por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero la experiencia de él habéis conocido, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros, luego que yo viere cómo van mis negocios. Y confío en el Señor que yo también iré presto a vosotros. Mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino aun de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío más presto para que viéndole os volváis a gozar, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los tales, porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio. Bueno, tenemos este capítulo donde nos encierra grandes verdades. Y bueno, observemos cómo alude también a la misión de Cristo, cómo representa el ejemplo perfecto de la humildad y de la sujeción al Padre, cómo lo experimentó nuestro amado Salvador. Observamos acá la unidad a través de la humildad. La base de la unidad cristiana se expresa por medio de cláusulas condicionales. ¿Cuáles son esas? Sí, sí, sí. En griego, estas cláusulas no implican duda, sino que se utilizan para hacer una enfática expresión de certeza. No hay cabida a la duda. Es decir, que aquí el Señor, por medio del apóstol, nos insta a que sintamos ese completo gozo, ese mismo sentir de amor, que estemos unánimes, todos unidos en un solo sentir, y que nada se haga por contiendas o por alcanzar la vanagloria. Antes bien, sean vestidos de humildad, que cada uno estime a su hermano, viéndolos como superiores a él mismo, es decir, viendo a nuestro hermano de una manera especial, de una manera superior. Fíjense cómo él va expresando que Cristo fue humillado y exaltado. Y toma como ejemplo cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo utiliza el ejemplo de Cristo para reforzar su apelación al desinterés. Así como Cristo dejó la gloria celestial para bajar a la tierra y morir, debemos también estar dispuestos a mirar más allá de nuestros propios intereses por el bien de los demás. Aunque su propósito es exhortar y no establecer doctrina, el apóstol Pablo ofrece aquí una de las grandes declaraciones del Nuevo Testamento sobre la persona y la obra de Jesucristo en el mundo, en forma de Dios. Esta frase no se refiere al aspecto físico de Cristo, sino a su esencia divina, algo que permanece inalterable, porque Cristo es Dios. Cuando dice igual a Dios, se refiere al modo de existencia de Cristo. El Señor comparte la gloria y la prerrogativa de la divinidad, pero no consideraba esta condición como algo que debía ser mantenido celosamente. Al contrario, Jesús renunció voluntariamente a su gloria cuando vino a la tierra, aunque siempre retuvo su esencia divina. La realidad de la encarnación se expresa en la completa renuncia de Cristo al despojarse a sí mismo. Él abandonó su aspecto divino y asumió una humanidad real, hecho semejante. Sugiere que Jesús era realmente hombre. Su humanidad era genuina, aunque su ser seguía siendo divino. Entonces, la exaltación de Cristo es el resultado de su obra redentora y ahora posee una condición más gloriosa que la que poseía antes de su encarnación. La exaltación de Cristo es absoluta, su señorío es universal. Vista de la obediencia de Cristo y de su señorío, los filipenses mostrarían una obediencia parecida. Y el apóstol Pablo no enseña que nuestra salvación dependía de lo que continuamente hiciésemos, sino que debe expresarse en un avance progresivo en nuestras vidas y el carácter cristiano, no solo individualmente, sino a través de la participación obediente en el llamado colectivo de Dios a la iglesia local. Es decir, el Señor hace una aclaración preciosa por medio de esta epístola y afirma precisamente que en el nombre del Señor toda rodilla se doblará, así como las que están en el cielo, como las que están en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. La palabra sugiere esa exaltación a la posición más allá y una elevación por encima de todos los demás. Y este contexto contrasta la humillación y los honores con que ésta se premia, y la obediencia de Jesús ante la muerte fue recompensada, exaltándolo a una posición de honor y gloria. Los eruditos hacen notar que confesar significa reconocer abiertamente y gozosamente, celebrar y dar alabanza. Y este texto elocuente y hermosamente presentado representa un gran reconocimiento para todos los que logran captar el poder de la confesión de la fe. Exaltar y honrar a nuestro Señor Jesucristo es nuestra fuente de poder en la aplicación de la fe. El Padre honra primero al Hijo, luego a quienes confiesan a su Hijo. Como lo dice San Juan 12:26, todos los seres humanos y también los ángeles y los espíritus demoníacos doblarán al final las rodillas ante Jesús y le rendirán homenaje. Y esa confesión que hará toda lengua, un día la oirán todos los oídos, cuando nuestro Señor Jesús reciba definitivamente y completamente el gobierno de todas las cosas. Pero hasta que no llegue ese día, nuestra confesión de Jesucristo como el Señor invoca y recibe su presencia y poder para hacerle frente a todo mal. Al declarar nosotros su señorío en fe,
el reino de Cristo se hace presente en el marco de las actuales circunstancias. Entonces, observamos la grandeza de lo que se expresa en estas líneas. Por tal motivo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en la presencia del apóstol Pablo, sino mucho más ahora que él está ausente, les insta a que se ocupen en esa salvación con temor y temblor, en vista de la obediencia mostrada, ¿verdad?, por los filipenses. El apóstol les insta más aún a que se ocupen en su salvación, con ese temor, con ese temblor, porque Dios es el que produce en nosotros el hacer, el querer como el hacer. Fíjense esto, cómo el Señor inyecta ese querer y ese hacer en nuestros corazones a través de esa buena voluntad. Y nos dice que hagamos todo sin murmuración, sin contienda, que seamos irreprensibles, sencillos, así, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en el cual se nos manda a resplandecer como luminares en el mundo. Ha sido siempre de la palabra de vida. Sin negar la libertad humana, Pablo destaca la participación de Dios en la salvación del individuo, tanto en su decisión inicial como en sus posteriores progresos. Y al igual que los cuerpos celestiales brillan en medio de la oscuridad de la noche, así las vidas de los verdaderos cristianos deben brillar en medio de las tinieblas morales del mundo. Fíjense que en estos versículos Timoteo es recomendado y él les dice, y él les hace referencia, frecuentemente Timoteo fungía como enviado personal del apóstol Pablo, y el propósito era ir a Filipos, y ese propósito era de alentar a los cristianos que estaban allí y de traerle noticias al apóstol Pablo de cómo se encontraba la feligresía, la fe en cada uno de los creyentes. Y Pablo confía en su liberación de la prisión y sus esperanzas se cumplen poco después de escribir esta carta. Hace mención también de un hermano muy especial y es Epafrodito. Esta carta detalla los sufrimientos por los cuales estaba pasando el apóstol y cómo Dios lo consolaba y lo fortalecía a través de estos procesos de lucha. Epafrodito, como representante de la iglesia de Filipo, había asumido grandes riesgos en el servicio de Cristo y en efecto se había jugado la vida y había mostrado gran valentía. Entonces el apóstol Pablo le dice que él, miren la particularidad en que el apóstol Pablo se refiere a este gran siervo. Epafrodito, el apóstol Pablo lo clasifica de hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador de mis necesidades. Cuántas características preciosas reunidas en un solo siervo. Y él tenía tantas ganas de verlo. Él estuvo enfermo. Aquí nos detalla el apóstol Pablo que Epafrodito estuvo enfermo, pero que Dios, que es rico en misericordia, lo ha librado a él de la muerte. Y no solamente a él le ha dado la alegría de estar nuevamente sano, sino que eso él lo resalta para bendición del mismo apóstol, porque dice, y esto el Señor, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Fíjense cómo el apóstol Pablo dibuja a Dios de una manera misericordiosa, reconociendo el trabajo de este gran siervo Epafrodito, y que a través de ese milagro realizado, ya estamos seguros que aunque no lo menciona claramente, estamos seguros que el apóstol oró e intercedió por la salud de este gran siervo y el Señor le restituyó la salud. De modo que esto permitiera al apóstol un gozo, motivo de mucha gratitud y alegría en medio de tantas tristezas. Entonces él les encomienda a los filipenses que lo reciban con ese gozo y que lo tengan en muy alta estima, porque él, Epafrodito, estuvo cerca de morir exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba
en el servicio por mí. Qué personalidad la de Epafrodito, sin duda alguna. Todo un personaje lleno de la presencia de Dios y de dones que había puesto a los pies del Maestro. Filipenses capítulo 3. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, he las reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y téngolo por estiércol para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección, y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión, que sienten lo terreno. Mas vuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la cual operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. El apóstol Pablo lanza una fuerte advertencia contra los judaizantes que enseñaban que la observancia de los ritos era necesario para la salvación y que de continuo ponían obstáculos al evangelio de la gracia. Y la palabra que usa el apóstol Pablo de mutiladores en el versículo 2 es una hipórbele, una hipérbole, que quiere decir una forma exagerada de expresar una situación. Los legalistas enseñaban la necesidad de la circuncisión, pero en realidad era un ritual físico sin un corazón recto. No es más que una inútil mutilación de la carne. Por eso el apóstol les decía, por lo demás, hermanos, ustedes deben gozarse en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, no. Y para ustedes es seguro, es de bendición, es de beneficio. Guardaos de los perros, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjese esta advertencia, porque nosotros somos la circuncisión y los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo,
no tenemos la confianza en la carne. El hecho de que una persona, judía o no judía, se circuncidara, no le garantiza la salvación. Entonces, la verdadera señal de una correcta relación con Dios no era la observancia de una ceremonia o de un rito formal, sino la manifestación de las 3 características mencionadas por el apóstol Pablo en el versículo 3. Los que en espíritu servimos a Dios. No solo se refiere a estar vivos en el espíritu y por lo tanto calificados para adorarle, sino que también abarca la expresión más profunda de nuestra adoración, inspirada por el Espíritu Santo, los himnos espirituales, la oración, el cántico y la comunión con Dios. Entonces Pablo da su testimonio personal como un ejemplo de que no puede confiar en los logros personales, sino descansar enteramente en Cristo. Y les dice, ustedes saben que yo fui circuncidado al 8º día, conforme a la ley. Soy del linaje de Israel, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, soy fariseo. Pero en cuanto al celo, yo fui perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley. Soy irreprensible. Pero ¿saben qué? Asume él, y qué manera de decirlo para enseñar a su nuevo estatus ante Dios. Todas esas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida, todo por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso para mí no tiene valor. Todo lo que para mí era ganancia ya no tiene valor. Todo por el glorioso amor de Jesús. Entonces, el apóstol Pablo era un auténtico judío por nacimiento, no un prosélito. ¿Saben que prosélito es una persona gentil que adopta la religión judía como su forma de vida? Bueno, el apóstol Pablo no era un prosélito, era un auténtico judío por nacimiento. Aún más, era del linaje de Israel, descendiente directo de Abraham, Isaac y Jacob. Y su tribu era la élite del pueblo de Israel y era hebreos de hebreos. El punto de que su familia mantuvo las costumbres y el idioma hebreo. Es decir, él estuvo tal cual ha sido en la cultura y en su nación. Pablo había observado escrupulosamente la demanda formal de la ley y tratado fanáticamente de exterminar a todos los opositores del judaísmo, porque los judíos veían a los cristianos como opositores al judaísmo. Y Pablo deja a un lado el mérito humano a fin de recibir la gracia de Dios. Todo lo que él consideraba un activo se convierte ahora en un pasivo. Y el conocimiento de Cristo Jesús para Pablo encierra no solamente una comprensión intelectual, sino un conocimiento experimental que surge de su comunión personal con el Señor. Y en contraste con su vida actual, todo lo anterior es basura, es decir, es desecho, y solo sirve para tirar a los perros. Conocer a Cristo no solamente significa experimentar el poder del Señor resucitado, sino también participar en sus padecimientos. Así que, si en alguna manera llegase, no es una expresión de duda, sino de profunda humildad y firme propósito, cuando dice el apóstol Pablo. Todo esto que yo pensaba que era ganancia, ya yo lo tengo por basura. Pero hay algo que expresa, y es que él detalla, no es que yo lo haya alcanzado, no, sino que tampoco es que yo crea que ya soy perfecto. Al contrario, prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también he sido asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué cosa estamos haciendo nosotros por nuestras vidas? Él expresa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando que era un perseguidor,
olvidando que era un blasfemo, olvidando que perseguía a Cristo, olvidando todas esas atrocidades. Quizás podríamos decir, olvidando todo esto, lo dejo atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, ese premio del supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. Extendiéndose a lo que está delante, la imagen es de alguien que participa en una carrera y extiende su mano para alcanzar la meta. Entonces, aquellos que no hemos llegado aún a ese nivel de perfección, sintamos esto mismo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, no nos enfoquemos en los que no andan conforme a la voluntad de Dios, que nuestra vista esté puesta en Cristo y en aquellos varones de Dios, siervos de Dios, que están bien claros en quién están imitando. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os he dicho muchas veces, y ahora se los voy a decir llorando, que son enemigos de la cruz. Qué terrible condición, como el apóstol Pablo etiqueta a estos hombres. Fíjense cómo el apóstol Pablo les dice, son enemigos de la cruz, pensando que por su esfuerzo humano ellos son dignos de salvación. Fíjense, ningún logro personal gana una posición espiritual. No temas de perder todo en tu intento de conocer a Cristo. Haz del conocer a Cristo el objetivo supremo de tu vida. Y conoce que esta búsqueda siempre implica sacrificio. Entonces, Él les dice, estos son enemigos de la cruz. Estos triste y lamentablemente no han entendido que a través de ese sacrificio perfecto hay salvación en Él, el fin de los cuales será lamentablemente la perdición, porque su Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, el apóstol Pablo les recuerda de nuevo a sus lectores que aun cuando sean ciudadanos romanos, poseen una ciudadanía más elevada y solo somos extranjeros en este mundo. Por eso les dice, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Qué lindo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice acá, nuestra ciudadanía está en los cielos, de allí mismo de los cielos esperamos a nuestro Salvador, a Jesucristo, porque recordemos que del cielo descenderá a buscar a su pueblo, y Él transformará este cuerpo de humillación, lo va a transformar en la semejanza al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, el apóstol Pablo recuerda esta promesa que ha de cumplirse en la segunda venida de Cristo. Qué hermoso es recordar eso, hermano. Estamos aquí ensayándonos, pero nuestra ciudadanía no es terrena, es celestial. Ya seguimos en el último capítulo. Filipenses capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. A Eudías ruego y a Sintique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a los que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos,
sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Mas en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis que comunicasteis juntamente a mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces, no porque busque dádivas, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Empero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios, pues, y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y mayormente los que son de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, el apóstol Pablo cierra su carta encomendando a que se resolviera una pequeña diferencia que había entre Evodia y Sintique. Él expresa allí en este cierre de la carta, apela a un miembro de la iglesia de Filipo pues que reconcilie a estas dos mujeres que estaban en desacuerdo. Y esto es lo bonito, el apóstol Pablo, consciente de lo que sucedía en cada iglesia, sea bueno, lo alababa, y si había algo por muy pequeñito, lo instaba a que se corrigiese. Y aquí uno podría decir, bueno, pero nada más era quizás un inconveniente, algo entre estas hermanas. Sí, pero si no se corrigen las cosas cuando están pequeñas, mucho más difícil va a ser cuando ya vayan en aumento. Entonces el apóstol Pablo le expresa pues que se corrigiese este sentir. Y les decía también que le ayudara a extender el evangelio. Habla de Clemente, que estaba también como parte de los colaboradores del apóstol Pablo. Y fíjense la manera en que elogia y en que nos garantiza que los nombres de aquellos hermanos que son fieles colaboradores en la obra de Dios, sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¡Qué mayor galardón! Y precisamente fue eso lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando regresaron los 70 llenos de gozo, porque aún los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. El Señor les decía así: yo veía a Satanás como caía del cielo como un rayo. Pero saben que gócense en que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ese es el mejor galardón que un ser humano pueda optar. Imagínense la grandeza, hermano, que una vez que usted llena su corazón de esa fe y de esa confianza en el Señor, el nombre, su nombre, aparezca en el libro de la vida. ¡Qué mayor galardón! Y esto es motivo de regocijarse. Y el apóstol Pablo les dice nuevamente,
regocijaos en el Señor, como Cristo los dijo, gozaos porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces Él manda a los cristianos a regocijarse en todas las circunstancias, y a cumplir con esto es posible, porque el verdadero del gozo del Señor está en su presencia, y de ahí que los cristianos pueden regocijarse internamente aún en los momentos más difíciles por los cuales estemos atravesando. Y les hace referencia a esa gentileza que han manifestado ellos con todos los que sirven al Señor, y especialmente con el apóstol Pablo. Les aconseja que por nada estéis afanosos. Ruego, es más, es una petición, sugiere una especial intensidad en la oración que se extiende, no para ganar méritos por el exceso de palabras, sino para trasladar todo el peso de lo que está en nuestras almas a las manos de Dios. La oración y la paz es inminentemente vinculada. El que confía en los cuidados de Cristo en lugar de atormentarse con sus propios problemas, experimentará que la paz de Dios le libra del agobio, de la ansiedad, de la dificultad, de la ansiedad de saber si tendré o no tendré respuestas, si podré o no podré tener lo que estoy pidiendo. El apóstol Pablo dice, no os afanéis, sino que estén constantes en la oración a Dios con todo ruego y acción de gracias. No es solamente pedir a Dios, es dar gracias a Dios en oración, porque eso nos conforma, nos conforta y nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, va a guardar nuestros corazones y aún nuestros pensamientos en la paz perfecta del príncipe de paz que es Cristo Jesús. Entonces les dice, mediten, hermanos, en todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, en eso meditad, en eso sea el pensamiento enteramente. Fíjense este maravilloso consejo que nos lleva a tener pensamientos de pureza. El carácter y la conducta empiezan en la mente, hermano, y nuestros actos se ven afectados por aquellas cosas a que damos cabida en nuestros pensamientos. Y Pablo recomienda a sus lectores que se concentren en aquello que trae consigo una vida digna y la paz de Dios. Y Pablo no se queja en este versículo. En el versículo 9 observamos las grandes destrezas las cuales el apóstol Pablo había desarrollado y había mostrado. Y él les dice a los filipenses, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. La vida de este gran varón de Dios, lo que aprendiste, y es decir, él se dedicó a enseñar. Lo que recibisteis, él se enseñó a entregar. Lo que oísteis, el testimonio de la vida del apóstol Pablo, y lo que visteis, sus acciones, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En pocas palabras, vieron mi forma en que me conduje, imítenla. ¿Qué forma el apóstol Pablo de predicar a través de sus hechos? Y en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido ese cuidado en mí. Y con esto el apóstol Pablo no estaba quejándose de las demoras de la atención a las necesidades materiales que la iglesia de Filipo había manifestado al apóstol. Al contrario, él reconoce que los filipenses se mantienen preocupados por él siempre, pero que no habían tenido la oportunidad de mandarles ayuda, y en esa oportunidad había llegado con Epafrodito. Fíjense cómo el apóstol Pablo expresa y le dice, yo no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Enseñanzas de oro que nos da el apóstol. Esa satisfacción de las necesidades materiales de Pablo no eran el motivo ni la medida de su gozo. Contentarme.
fíjese, está utilizando a esto que en medio de cualquier circunstancia, la felicidad, el gozo que hemos recibido de Dios no puede variar. Entonces, el apóstol Pablo les dice a ellos, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado y así para tener hambre, así para tener abundancia como para tener escasez. Las riquezas no son para confiar en ellas. Permitamos que estas palabras que el apóstol Pablo nos enseña se conviertan en una luz que nos haga comprender la voluntad de Dios sobre el tema de la prosperidad. El pasaje bíblico contiene en sí, podemos obtener riqueza y aún no hay que confiar en ellas, provistos de sentir de que Dios siempre nos mantendrá humildes si es que llegamos a ser bendecidos con riquezas. Aquí se nos asegura que si nuestras vidas buscan la dirección de la palabra de Dios, entonces a través de Cristo podremos disfrutar de bonanzas financieras o reversas temporales, pero nos mantendremos firmes en nuestro vivir y todo debido a que nuestra confianza descansará solamente en el Señor. Si la economía se disolviera mañana, el pueblo de Dios no quedaría con las manos atadas, es decir, inactivo, inoperante, porque Dios es nuestro proveedor, nuestro auxilio seguro. El Señor puede aguardarnos en tiempos de escasez, lo mismo que en tiempos de abundancia. Recordemos que alimentó a Elías enviándole los cuervos para que le llevasen alimento por la mañana y por la tarde. Y puede hacer las mismas cosas ahora, porque Dios es el mismo hoy que antes. Entonces, el apóstol Pablo da una enseñanza magistral. He estado enseñado hasta tener abundancia, así como tener escasez. Ahora, ¿quién le ha enseñado? Dios. El Espíritu de Dios le ha capacitado para poder soportar la abundancia, la escasez. Sin embargo, le hace referencia, bien has hecho en participar conmigo en estas tribulaciones. Y ustedes saben muy bien, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando yo partí a Macedonia, no hubo una iglesia que estuviese conmigo para compartir solamente ustedes. Porque aún estando yo en Tesalónica, allí me enviaron una y otra vez para suplir mis necesidades. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno sabiendo que a través de Epafrodito ustedes me han enviado algo que para Dios es olor fragante, es un sacrificio y es aceptable a Dios. Y nótese esto que se resalta mucho en esta iglesia y es la solicitud de proveer la ayuda al siervo de Dios. No, el apóstol Pablo no les estaba exigiendo ni les estaba imponiendo una carga. Pero eso, hermano, es el resultado de un corazón agradecido, sabiendo que es el siervo de Dios que trabaja enteramente para su obra. Hay ese compromiso, esa necesidad de ayudar en las necesidades tanto espirituales como materiales. Y esto es maravilloso. Y les dice la expresión hermosa del versículo 19, mi Dios, pues, suplirá todos los que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, este versículo nos dice que Dios suplirá nuestra necesidad con algo distinto y definitivo, conforme a sus riquezas en gloria. Al declarar esto, Dios deja bien claro que no es mezquino a la hora de proveer. Sus riquezas abarcan toda la creación, de manera que no hay nada que necesite que Él no pueda proveer. No hay que citar o interpretar equivocadamente este versículo. No dice que Dios suplirá todas sus necesidades, dice que suplirá tu necesidad, la tuya. Eso incluye todo a la vez y ello es posible porque Él lo hace conforme a sus riquezas. Y este versículo no puede ser sacado del contexto bíblico porque se refiere a todas las cosas que la Escritura nos dice que hagamos con el fin de prosperar. Si hacemos lo que la Biblia nos dice, Dios proveerá abundantemente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es importante destacar que el énfasis
no descansa tanto en la capacidad personal como en la voluntad de permitir al poder de Cristo sostenerte en la dificultad y en la necesidad, y engrandecer el gozo de la abundancia y la prosperidad. Tal le constituye un estimulante para confiar en la absoluta suficiencia de Cristo y en todas las circunstancias de la vida. Él les dice: en todo y por todo estoy enseñando. El Señor me ha enseñado a vivir en abundancia, a vivir en escasez, a estar contento en el hambre y en la necesidad. ¿Saben por qué? Porque su fuente principal para soportar toda prueba es Cristo. Y es un contraste que hay mucho en lo que dice Salomón: Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti, y no me des poco para que yo maldiga. Dame lo necesario. Pero yo siento que esto que el apóstol Pablo nos enseña acá supera la enseñanza de Salomón, porque habían condiciones. En Proverbios decía: no me des mucho porque me voy a olvidar de ti, y no me des poco para que no te maldiga. Pero el apóstol Pablo entendió: en lo poco, en lo mucho, todo lo voy a soportar por él, porque él es nuestra fuente de poder. Y creo que supera sin duda alguna la enseñanza que el apóstol Pablo nos da en este capítulo. Saluda entonces con bendición final a todos los santos en Cristo Jesús. Todos los hermanos que estaban con el apóstol Pablo asistiéndolo también lo saludan. Nótese la manera maravillosa en que el apóstol Pablo recuerda nuestro estatus ante Dios, los santos, aquellos que hemos sido santificados por el gran yo soy. Todos los santos que están conmigo también les saludan, y especialmente los que están en la casa de César. La casa de César se refiere probablemente a los esclavos y a los criados que estaban dentro y alrededor del palacio imperial. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y de esta manera el apóstol Pablo envía esta carta para edificación, consuelo y fortaleza de esta iglesia. Hermosa, sencillamente hermosa. Qué lindo es conocer la buena voluntad que mostró esta congregación al gran siervo de Dios. Qué lindo es conocer esa unión que los caracterizó desde el primer día que abrazaron el Evangelio. Qué lindo es conocer que hombres y mujeres de gran valor y entrega como Epafrodito de esta congregación estuvo expuesto aún a morir por la causa del Señor. Qué lindo es conocer que todos los que hacen la obra del Señor tienen su nombre tallado en el libro de la vida. Son riquezas que encontramos en la palabra de Dios para edificación y fortaleza